Vamos a estar hablando acerca de cómo iniciar nuestra carrera como entrenadores de fútbol y te voy a dejar 7 claves para que puedas arrancar en este ámbito. Creo que no hay mucho contenido en internet en realidad que te pueda explicar a detalle sobre este tema o que te pueda hablar verdaderamente sobre cómo iniciar, y el objetivo es que puedas conocer un poco más sobre esto. En realidad arranqué mi carrera como entrenador hace bastantes años, en el año 2011 más o menos, y en el 2015 aproximadamente comencé a estudiar para obtener la licencia. Entonces, en esos 5 años me di cuenta que habían un montón de cosas que no estaban en ningún lugar, que no se podían aprender en ningún lugar, pero que eran necesarias para arrancar como entrenador. Y justamente de eso es de lo que te voy a hablar el día de hoy. Voy a arrancar con las 7 claves que te recomiendo para que puedas arrancar tu carrera como entrenador. La primera de ellas es que confíes en ti a pesar del miedo. Y sé que puede sonar un poco tonto al inicio, puede sonar de repente hasta un poco innecesario decirlo, pero muchas veces cuando iniciamos venimos con ese pensamiento de repente yo no fui jugador, de repente no me fue muy bien como jugador, o de repente los chicos a los que voy a dirigir son de mi edad, son más grandes que yo. Y todas estas cosas van atacando a nuestra mente y nos van haciendo creer que no tenemos la capacidad suficiente para ser buenos entrenadores. Justamente por eso es que quiero arrancar diciéndote que la primera clave para que puedas lograr ser un entrenador de fútbol, sobre todo cuando inicias, es que verdaderamente creas que puedes hacerlo y que confíes en ti a pesar del miedo. Cuando arranqué era bastante joven, tenía cerca de 13, 14 años y me tocó dirigir a chicos más grandes que yo. Incluso a los 15 para 16 dirigí por primera vez la Copa Perú, y esa experiencia fue de verdad enriquecedora, pero algo que aprendí, que nadie me dijo y que tuve que aprender a la fuerza, es que uno tiene que confiar en uno mismo, porque si no demuestras esa confianza frente a tus jugadores, al final todo lo que le digas no va a tener ningún impacto en ellos. La segunda clave que tienes que tener en cuenta cuando arrancas tu carrera como entrenador es que tú eres un formador, sea de jugadores o de equipos, eres un formador. No puedes ir a improvisar. Tu labor es la labor de una persona profesional que debe estudiar y que debe aprender sobre metodologías de enseñanza, sobre principios de aprendizaje, principios metodológicos, diversas metodologías, conceptos técnico-tácticos, sistemas de juego, modelos de juego. Hay infinidad de cosas sobre las cuales tienes que aprender en el fútbol. Y si quieres arrancar como entrenador, lo primero que tienes que saber es que tienes que aprender. Y yo te recomendaría arrancar aprendiendo de metodologías de entrenamiento, porque es muy importante saber de qué manera personas ya más capacitadas han establecido metodologías para entrenar a los jugadores. Porque cuando recién inicias, lo más recomendable es que te guíes de metodologías como el entrenamiento analítico, como el entrenamiento global, el entrenamiento estructurado, el entrenamiento sistémico, la periodización táctica, que son metodologías de trabajo que ya han sido establecidas por diversos especialistas, por diversos equipos, y que tú simplemente puedes usarlas como base al iniciar tu carrera. Ya cuando empieces a aprender un poco más, podrás ir estableciendo tu propia metodología e ir estableciendo tu propia forma de entrenar a tus jugadores. Pero al iniciar es importantísimo aprender de ese tema. También es importantísimo aprender sobre la estructura de las sesiones de entrenamiento. No podemos ir y hacer rondos todo el entrenamiento, o poner a los chicos a correr al inicio y al final, o ponerlos a jugar todo el día. Nosotros debemos tener una estructura de nuestra sesión de entrenamiento y debemos manejarla de acuerdo a la edad del jugador, de acuerdo al objetivo que queremos cumplir con el jugador, de acuerdo a lo que esperamos de desarrollo de ese equipo y de ese jugador. Por eso es importantísimo también aprender sobre esta estructura, sobre la planificación y la programación del entrenamiento. Y así habrán diversos conceptos más, pero lo importante de esta clave es que recuerdes que eres un formador y por lo tanto tienes que capacitarte para poder formar correctamente a tus jugadores y a tus equipos. La tercera clave es que recuerdes, y va en línea con lo que te decía hace rato, que el fútbol no es una ciencia exacta. No existe una sola forma de ganar ni una sola forma de entrenar. Hay diversas formas y conforme tú vayas aprendiendo, tienes que ir implementando y probando las tuyas propias. ¿Por qué te digo que no hay una sola forma de ganar? Veamos el partido de la final de la Champions League, Manchester versus el Chelsea.
tenemos claramente un estilo de juego muy diferente al otro, y terminó ganando el Chelsea cuando, digamos, las personas que prefieren el fútbol vistoso hubieran podido decir que el Manchester se iba a llevar el partido. Entonces, lo que vemos aquí es que no hay al final una sola forma de ganar, una sola forma de entrenar, una sola forma de formar buenos jugadores. Si lo viera, sería tan fácil como agarrar un libro y decir, ok, quiero formar un Messi o un Cristiano, y decir punto A, punto B, punto C para formarlos. Pero no funciona de esa manera. Por eso es importante que conforme vayas aprendiendo y avanzando en tu carrera como entrenador, logres experimentar un poco con todos estos principios y metodologías que tienes que aplicar. Pasando a la siguiente clave para arrancar tu carrera como entrenador, quiero decirte que es importantísimo comprender el funcionamiento del juego. Muchas veces creemos que el fútbol es tan sencillo como no, hay que atacar y hay que defender. Ya, cuando defendemos se cierran bien, intentan quitar el balón, y cuando atacamos se la damos a tal o cual jugador para intentar hacer fútbol. Pero en realidad, si nosotros queremos iniciar como entrenadores, tenemos que realmente comprender el juego. Cuáles son los momentos del juego, qué implica el ataque, qué implica la transición ofensiva, qué implica la transición defensiva, qué implica la defensa, qué implican, digamos, las diversas acciones de balón parado que se pueden presentar a lo largo de un partido. Todo esto es fundamental, y entenderlo es necesario para arrancar como entrenadores. Y también es muy necesario para arrancar como entrenadores que conozcas el reglamento, las reglas del juego. Si no entiendes qué va a sancionar el árbitro, cuáles son las dimensiones del campo, o si no entiendes, digamos, la regla del offside o cualquier otro aspecto relacionado con el reglamento, será muy difícil que puedas ser un buen entrenador de fútbol. Luego, otra clave que también es fundamental para arrancar con tu carrera como entrenador es que te preocupes por la salud de tus jugadores. Y no me refiero solamente con establecer cargas de trabajo correctas para evitar lesiones, sino que también debes conocer temas como primeros auxilios o como lo que se debe hacer frente a diversas lesiones que pueden suceder. Un abrazo grande a todos los que se están conectando, un abrazo a mi hermano Franco, y gracias por estar acá escuchando. Y como les decía, profes, es importantísimo cuidar la salud del jugador, cuidarla no solo en saber qué carga de trabajo establecer, saber qué días hacer una carga alta, una carga baja, cómo manejar los intervalos de tiempo, sino también saber qué hacer frente a diversas situaciones donde se requiera primeros auxilios, porque cuando iniciamos no siempre vamos a tener a un médico o a un auxiliar que nos pueda apoyar en esto. Tengo una historia que conté hace poco en un post y la cuento rápidamente, y es que en la final de un campeonato en el año 2013, donde nos disputábamos el ascenso, a uno de los mejores jugadores los lesionaron, le rompieron la ceja, esta parte de por aquí, y para mi buena suerte nosotros teníamos un botiquín, pero también había ido mi hermana, quien en ese tiempo todavía era estudiante de medicina, y nos logró ayudar con este tema. Pero esto no siempre va a tener esta suerte. Entonces es importante que logres aprender sobre primeros auxilios, sobre cómo reaccionar frente a estos incidentes, para poder al menos ayudar a tu jugador hasta que un especialista pueda verlo. Luego, la sexta clave que te recomiendo para iniciar tu carrera como entrenador de fútbol es que nunca creas que lo sabes todo, porque siempre se puede aprender algo nuevo. A veces cuando arrancamos caemos en la soberbia en que nos leemos 2, 3, 4 libros y ya nos creemos entrenadores de fútbol mejores que Pep Guardiola o que el Loco Bielsa o quien quieras. Pero la realidad es que así tengas 5, 8, 10 años como entrenador, nunca dejas de aprender. A pesar de cada año que pase, creo yo que el fútbol y la forma de entrenar se va actualizando, las metodologías se van mejorando, las herramientas a aplicar se van modernizando, y si no nos mantenemos actualizados como entrenador, créeme que no vas a poder dar ese salto a ser verdaderamente un entrenador de fútbol. Y finalmente, la última clave que te quiero dar para iniciar tu carrera como entrenador de fútbol es que si es que nadie te contrata y quieres iniciar, que lo hagas solo, que al final no necesitamos tampoco de tanto para lograr arrancar como entrenadores. De hecho, arranqué mi equipo de fútbol con muy poco, y en realidad lo más importante aquí es juntar a la gente que quieras entrenar, aprender cómo hacerlo y arrancar.
arrancar, conseguir los materiales más necesarios, conos, platos, unos cuantos balones, y empezar a darle, porque esa experiencia es la que finalmente te va a hacer crecer mucho más que cualquier otra cosa. El conocer las experiencias de las personas es muchísimo más importante que, digamos, que te den una lista de conceptos técnicos o tácticos, ¿ok? Cuando inicias tu carrera es muy importante que combines este aspecto teórico, este leer libros, con el aspecto de la experiencia, del practicar, del entrenar, y si no tienes la posibilidad de conocer de cerca cómo es el entrenamiento de un equipo de fútbol, para que así tú puedas saber qué hacer cuando finalmente tú termines de estudiar y tengas la oportunidad de trabajar con un equipo de fútbol.